para este programa de aniversario no podía faltar nuestra gran amiga y queridísima Esther Riverol, quien es la directora general de Aldatum. Ella nos va a contar, Jaycee, pues tiene muchísimo conocimiento acerca de pues toda esta parte de los datos, de cómo se utilizan los datos en las compañías, y pues sí, también queremos saber el futuro, el próximo año, ¿no? Exacto, yo creo que siempre es interesante conocer cómo las empresas están aprovechando la información que tienen a la mano, y qué mejor que Esther, quien es una experta en el campo. Bienvenida. No, felicidades por este segundo aniversario. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. No, muchas ya gracias. Sabes que eres consentida en este programa. Sí, Cuéntanos también. justo cómo se está comportando esta parte de los datos en las compañías mexicanas. ¿Sí le están dando importancia como siempre, como todo el mundo dice, allá afuera, en otros países? ¿O qué es lo que estamos viviendo aquí en México? Sí, la verdad es que, bueno, primero yo soy mexicana, orgullosamente mexicana, me encanta mi país y me da mucho gusto ver que las empresas sí se están preocupando por el tema de sus datos. Hay un tema ahorita muy importante con respecto a entender de dónde tengo la data, cómo incluso la tengo limpia o no limpia. Hay mucho enfoque en el tener la calidad de los datos, en limpiar los datos, porque también las empresas se están dando cuenta que ahora con este boom de la inteligencia artificial, pues los modelos de inteligencia artificial aprenden, o sea, se tienen que entrenar, y para entrenarlos tú les insertas la data para poder crear estos modelos. Entonces, la data se convierte ahora en una situación en la empresa muy importante, porque tu visión hacia la inteligencia artificial predictiva o generativa, o la inteligencia o la analítica de alguna manera necesita datos. Entonces, yo sí veo a un mercado mexicano poniendo foco, quizás a veces confundido en qué es primero, o sea, ¿qué empiezo? Porque los datos no van solos por la tecnología. Necesitas tener una mentalidad del proceso y a lo mejor una reingeniería de tu proceso, y tienes que ver también a los roles de las personas y cambiar quizás la forma hasta como vienes trabajando. Pero la respuesta es sí, o sea, México está muy enfocado en este tipo de estrategias, y eso pues también genera muchas oportunidades en el mercado. Por supuesto, claro que sí. Y yo creo que si recuerdas, en algún punto, hace algunos años, se mencionaba que los datos eran como el nuevo petróleo, ¿no? Eran el nuevo recurso natural para un mundo de avanzada, una economía digital. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sigue siendo esta apreciación correcta? Uy, sí, es correcta y más que nunca. De hecho, o sea, se dice que es el nuevo petróleo por el valor que realmente otorgan a las empresas, ¿no? El dato es un activo de la empresa. Y si tú, dicen por ahí que el dato te da poder, y verdaderamente te da poder porque te lleva a tomar decisiones. Uh-huh. A lo mejor hoy estás tomando decisiones sobre temas que no están completos, ¿no? Estás tomando decisiones sobre una campaña de marketing hacia 10 millones de clientes, y cuando consolidas tu información y la limpias te das cuenta que tienes 3 millones de clientes, ¿no? Entonces, sí es un valor, sí son muy valiosos, es el petróleo, pero la gente hoy está entendiendo dónde sacar estos casos de negocio, donde en el momento en el que yo aplico una estrategia de datos, voy a tener ahorros en hacer reportes fuera de tiempo, en tener una mejor predicción hacia lo que las personas están buscando, una mejor experiencia del cliente, un aumento en el branding y en el posicionamiento del branding. Definitivamente es ahora más que nunca y más que cierto. Súper, excelente. Fíjate, hay un tema, y yo creo que como usuarios individuales lo vivimos diariamente, ¿no? Tenemos una inundación de datos, tenemos nuestros móviles llenos de fotografías que jamás depuramos, tenemos información de gente que jamás revisamos. ¿Cómo se traslada esto a una empresa? O sea, una empresa, tú ves en este momento que las empresas estén realmente contando con ese energético necesario y no sobrado de repente, ¿no? ¿Cómo aprecias tú esta utilización de los datos de modo que no se sature tu tecnología, tu infraestructura, pero que al mismo tiempo aproveches lo que tienes? Claro, fíjate que ahí es en donde juega el concepto de gobierno de datos o de la gestión de los datos. Entonces, sí, las empresas están creando políticas para incluso el uso de los datos. A todos nos pasa. Te llega un correo electrónico y guardas la historia de las 20 personas y
y no borras, ¿no? Entonces, o la tecnología. También se han creado ya soluciones tecnológicas que ayudan a limpiar, a borrar archivos duplicados, fotos duplicadas, etcétera. Entonces, la tecnología está ayudando, pero el tema de gobierno de datos, que es un pedacito de la gestión completa de los datos, está ayudando muchísimo porque ahora las empresas están generando nuevas políticas y principios de uso de los datos, ¿no? También el tema del archivado de la información, que es el tema de qué voy a borrar, el linaje del dato o el ciclo de vida del dato para llegar al punto de qué es valioso, que tengo que guardar, cuáles son datos sensibles, cuáles son las regulaciones que tengo que cumplir para poder tener los datos. Entonces, en realidad sí hay una cultura ya hacia convertirse en la famosa Data Driven Company, pero vuelvo a lo mismo, la estrategia de datos es una estrategia que conlleva el concepto de transformación digital. O sea, solito la tecnología no te ayuda. Tienes que cambiar la forma como vienes trabajando y que la gente se convenza que ellos son un ente muy importante para esto, y tienes que revisar tu proceso. A veces el dato se crea en 5 fuentes diferentes. Entonces, ¿eso está bien o mal? ¿Quién sabe? Es un traje a la medida. Puede ser que sea correcto, pero el tema es que sepas que es correcto o las razones por las cuales lo estás haciendo así y que no haya una mejora en el proceso. Gracias, Esther. Cuéntanos cómo Aldatum está contribuyendo en estos esfuerzos. Uy, de muchas maneras. Primero que nada, Aldatum es una empresa, yo ya no sé si es startup o no, porque ya no sé en qué momento te conviertes en otra cosa, ¿no? Pero para mí, cada año es nuevo, es diferente, es apasionante, porque hay cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, la responsabilidad como empresaria es vivir en el presente, tener un ojo en el futuro para ayudar precisamente a todas las empresas y a todos estos clientes que confían en nosotros. Y la diferencia es que nosotros no vendemos solo tecnología, a nosotros nos importan las personas. Somos el lado humano de la tecnología, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos interesa? Llegar contigo y preguntarte, Zach, ¿cuáles son los problemas que tienes hoy con la data, la información? O sea, ¿qué no estás recibiendo de los datos para que eso te ayude a tener una ventaja competitiva, a tener un mejor branding? O sea, ¿cuáles son las cosas? Y empezamos a trabajar sobre una estrategia toda completa, desde la gestión de datos completo, desde entender si tienes incluso los datos o no los tienes que ir a capturarlos. Tu visión a futuro, vas a tener temas de biométricos, de blockchain, de Internet de las cosas, de realidad aumentada, de cosas, analítica avanzada, etcétera, para entonces entender el overall de todo y entonces decir, ¿sabes qué? Yo necesito una estrategia porque ahorita mi problema mayor se encuentra en los hilos de información que tengo. Entonces, vamos a hablar de integración de información. Vamos a ver cómo hacemos una reingeniería a lo mejor de tu arquitectura, porque a lo mejor creciste exponencialmente y compraste y los departamentos de sistemas estaban separados o no separados, sino que cada persona podía comprar la aplicación que tenía que ser. Hoy lo quieres centralizar de alguna forma, entonces veamos cómo te ayudamos en eso. O tu problema está en que tus datos no son confiables, les falta calidad, hay muchos nulos, no encuentro datos. Entonces vamos a hacer una estrategia de calidad de datos y depende de tu madurez, porque vas madurando en la escala de cómo tienes la información. O necesito una estrategia de gobierno de datos. O sea, la verdad es que no tengo idea de mis procesos. Los procesos están en la mente de las personas y fulanito de tal ya se fue. Como el fenómeno que pasó con las personas que programaban en COBOL, en finanzas, ¿se acuerdan? O sea, todas esas personas ya son mayores de edad, los muy, 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 muy buenos, de más de 70 años, ¿no? Entonces, cuando empezaron ellos a emigrar, pues, ¿quién sabía hacer todo eso? Pues ya en el mercado no había skills, ¿no? Entonces, ¿cómo guardo todo lo que es el capital intelectual de mi empresa dentro de la empresa? Entonces, les ayudamos en gobierno. Entonces, realmente es un traje a la medida, ningún cliente es igual, todos son diferentes, pero lo que buscamos es el éxito de las personas que confían en nosotros. O sea, cualquier persona que necesite, no es decir, cómprame todo el paquete, no, es vamos a ir por fases, por lo que sea lo más importante, ver en dónde está tu madurez y ahí nos enfocamos para ayudarte en ese pedacito. Excelente, Esther. Muy interesante y suena complejo, amigos, pero en realidad empresas como la de Esther lo hacen bastante sencillo para los usuarios. Y de hecho, me salta un tema interesante, Esther, que comentaste, que es la gobernanza de los datos o el gobierno de los datos. ¿Cuál sería el término adecuado, gobernanza o gobierno? Ambos dos son correctos. ¿Cómo estamos en ese entendimiento también? O sea, al final de cuentas sí creo que hay una implementación, el asumir que la tecnología es clave para las empresas
Pero ¿cómo está la parte de gobernanza de datos en México? ¿Estamos dejándolo en manos de expertos como Riverol o lo estamos haciendo internamente? ¿Cuál es el ángulo que se sigue ahí? Fíjate que es muy interesante la pregunta. Yo creo que sí, todo el mundo tiene la idea del gobierno de datos y cómo hacerlo, pero también el feedback o retroalimentación que venimos hablando de los clientes es que a veces el gobierno de datos tiene tres facetas: una faceta estratégica, una faceta táctica y una faceta donde operacionalizas eso en la tecnología, ¿no? Y muchas veces se centran en la parte estratégica, que es el parálisis del análisis, en donde dices, bueno, ¿hacia dónde voy a ir y todo? Pero en realidad lo importante no solamente es la visión, la aspiración y hacia dónde quieres ir, sino también centrarte en la parte táctica, que es mis procesos, las personas, los roles, las matrices de responsabilidad para la ciberseguridad. Para eso, dejarlo operativo en una plataforma que a través de gobierno de datos te permita tener una mejor visión hacia eso. El gobierno de datos no se tiene que ver como algo que me están imponiendo o que con eso voy a dejar de ser el propietario del dato o el dueño del dato. Es que la palabra gobierno no quieres que te gobiernen. Exacto. Ni tu marido quieres que te gobierne, ¿no? Entonces dices, no, pues gobierno, no lo quiero. Entonces es más bien una plataforma de colaboración. Y cuando ves que lo que te va a ayudar es a colaborar y a nadie se le va a quitar el ownership del dato, solamente el dueño va a poder ser el custodio del dato o no y las responsabilidades. Entonces eso te lleva a una mejor colaboración y por tanto un éxito, porque el dato es de la corporación, el dato es de la empresa. Para eso nació. Exacto. Y cuéntanos, Esther, esta parte de la ciberseguridad que ahorita mencionas que es tan importante. Digo, tenemos esta parte de exponencial de datos, del análisis y demás, pero también el cuidado que se debe de tener con estos datos, ¿no? Que no caigan en manos que no queremos, o empleados que se van con los datos, ¿no? Que también necesitamos. Seguro, y te sorprenderías, pero de las cosas que luego vemos, escuchamos en el tema de ciberseguridad, ¿no? Y hablando pues de la inteligencia artificial y todo, pues también ahorita hackers se han incrementado todas las cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial para hacer daño o ataques de ciberseguridad. Entonces, todo comienza, y para mí es súper importante, y creo que todo el mundo lo decimos los que estamos en este medio, tienes que educar más y capacitar más a tus empleados sobre el tema de ciberseguridad. O sea, tienes que decirles lo que puede llegar a suceder en un cierto ataque. Tú te tienes que proteger y todas las empresas se tienen que proteger y estudiar un poco más. Esto es algo que constantemente se mueve acerca de los posibles ataques que pudieras tener, no solo en los phishings o en algún virus o lo que sea, sino también en el tema de la protección de la información, que no vayan a robar tu información y después te pidan un rescate, ese tipo de cosas. Y normalmente lo hacen con una brecha de seguridad de tu gente, ¿no? Entonces tienes que tener todos tus sistemas tienen que estar protegidos con lo último, o sea, un antivirus, un firewall, VPNs, etcétera, que la gente sepa que en los cafés y todo no pueden estar atentos a intercambiar cosas. Su celular es bien importante. Hoy la gente que te roba un celular no te lo roba por el equipo, o sea, te lo roba porque va a hackear tu celular y va a entrar a tus bancos que tienes la aplicación y se va a llevar tu dinero. Entonces, hace falta cultura sobre esto y no solamente en el tema de ciberseguridad, sino en el que tú eres dueño. A la hora de que tú estás trabajando, tienes la responsabilidad de cuidar la información del cliente. O sea, que no vayan a robarte información de contactos o cualquier otro tipo de cosas. Claro. Gracias, Esther. Bueno, el tiempo apremia, pero Saquito, yo quisiera nada más cerrar con un tema muy interesante. Esther ha estado con nosotros durante los últimos 2 años de Global IT y ¿cómo ves que nos platique sobre el papel de la mujer en ciencia de datos? Exactamente, sí. Faltaría ese tema que es tan importante. Sí, seguro. Miren, yo estoy impresionada que hoy las chicas, las nuevas generaciones, ya no le tienen miedo a la tecnología, ¿no? Y el mundo se está abriendo y es bueno tener el híbrido de hombres y mujeres en este mundo, ¿no? La ciencia de datos viene creo que desde que yo estaba en la escuela, pero no tenía aplicación, porque no estaba la tecnología, no estaba todo esto. Hoy las niñas son gamers.
O sea, es impresionante. Mi hija juega y se la pasa jugando mejor que si estuviera con un chico, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología ya lo tienen como muy adentro y como es algo que viene, yo encuentro cada vez más chicas que les gusta esto y nuestro rol es inspirarlas y nuestro rol, las mujeres que estamos en tecnología, es ayudarlas a que vean en esto una oportunidad de ser felices haciéndolo y sentirse realizadas. Entonces, yo creo que más y más, al menos en All Datum, mi compromiso es ese y tengo varias niñas que lo hacen y pues coacharlas e inspirarlas a que no se venzan, a que es igual que otra cosa, pero hay que echarle más ganas. Exactamente, Esther. Excelente. Pues creo que, Esther, nuestras pláticas dan para mucho. Durante estos últimos 2 años has estado con nosotros. Más bien, estos primeros 2 años de Global IT. Te esperamos en muchos más. Y pues bueno, amigos, cerramos esta parte del programa. Saquito. Muy contenta aquí de celebrar estos 2 años de Global IT. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, Global IT Media.